Con las playas de Valdivia les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Ojo de Viaje Blog. Niebla comienza en el embarcadero de pasajeros hacia Corral, quedando a una distancia de 16 kilómetros desde la Plaza de la República. Niebla se compone de dos playas, la grande, amplia, con un sector donde fácilmente pueden ubicarse las familias a tomar sol. En el extremo encontramos el llamado Fuerte Niebla, o Castillo de la pura y limpia concepción de Monforte de Lemos de Niebla, con vestigios de la presencia española en el lugar y su faro. La playa es chica. Podemos divisar perfectamente la isla Marqués de Mancera, tiene un pequeño estero y una zona rocosa que es posible caminarla con marea baja y que nos acerca a los cisnes que eventualmente podemos encontrar. El atardecer, mirando hacia Corral, puede ser bastante atractivo. La siguiente playa es la Caleta Los Molinos. A 2,6 kilómetros de Niebla nos encontramos con una amplia playa con botes siempre listos para la pesca y marea apta para el baño, lo que hace que los veranos se llenen. Posee una pequeña vertiente protegida por chilcos y otras plantas nativas, ideal para sentarse a observar el atardecer. En verano, lamentablemente desaparece. A 3 kilómetros de Los Molinos se ubica San Ignacio. Mucho tiempo nos tomó visitarla, ya que el acceso no se ve a simple vista y tampoco no hay un lugar donde dejar el auto. Nosotros bajamos por la villa El Vergel y luego subimos por el camping La Cascada, que en esa oportunidad tenía el portón abierto. A 1,2 kilómetros al norte de San Ignacio se encuentra la Playa Rosada. Su gran atracción es una cascada que invita al relajo. A 2,2 kilómetros siguiendo la ruta nos encontramos con Loncoyen. Es una playa que agrada principalmente por su tranquilidad, su amplitud, su ambiente campestre. Hermosos son sus roqueríos al anochecer. A menos de 500 metros de la playa Loncoyen se encuentra Centenilla, una playa con una bajada poco definida y que puede resultar de difícil acceso. Es bastante amplia y en ciertos tramos pantanosa, debido a las pequeñas vertientes que llegan a ella. Avanzando 1,4 kilómetros nos encontramos con la playa La Misión. Esta playa también posee una pequeña cascada y varias otras vertientes de menor tamaño que hacen que el entorno sea de vegetación abundante. Calfuco se encuentra a 1,8 kilómetros de La Misión, también playa de buena longitud. Pese a su amplitud, no es una playa apta para el baño. Lo que sí se caracteriza es porque de noviembre a febrero se producen anidaciones masivas, principalmente del pilpilén, zarapitos y queltehues. Calfuco está protegido por un gran muro de roca y vegetación moldeada por el viento. Además, en esta playa se encuentra el Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, donde tienen un acceso directo al estudio de distintas especies marítimas. Curiñanco. Esta próxima playa podría decirse que es la más larga de todas. Es la última playa de la ruta T352. No es una playa apta para el baño, por su oleaje feroz, para adultos, mucho menos para los niños. Mejor quedarse en la arena como este zarapito en busca de comida.
varias cascadas tiene Curiñanco. Esta es la primera que uno se encuentra viniendo desde el centro. Las aguas que pasan bajo el puente Curiñanco desembocan en un requerío formando una fuente natural. A su vez, se forma un río, que no se engañe, porque en invierno, con el aumento de las lluvias, puede subir bastante el caudal. Unos 2 o 3 kilómetros más al norte, nos encontramos con otra cascada. Y aún más allá, no se sorprenda, otra cascada similar. Esta forma un río más largo que el anterior. La humedad de la zona ayuda en el crecimiento de un campo de nalcas. Siguiendo con nuestro recorrido, en esta misma playa, llegamos a la punta Curiñanco. Una gran roca como pirámide nos indica dónde estamos, entre otras formas erosionadas. Y las olas, inmensas, donde los intrépidos chungungos se mueven sin miedo. A la caleta Bonifacio se llega tomando el camino hacia la reserva costera Punta Curiñanco, pero tomando en algún punto el desvío que lleva hacia el Parque Oncol. Bosques antiguos de olivillos están escondidos entre las playas rocosas. Y la última de todas las playas es Pilolcura. Su nombre en mapudungún significa piedra hueca y debe ser por los orificios que moldean portales en las formaciones rocosas. Estas grandes rocas sirven de hogar a muchos pájaros, entre ellos gaviotas y cormoranes liles. Por este capítulo es todo. Gracias, no olviden suscribirse y sigamos teniendo ojos de viaje.